En el cardenismo se impulsó la producción de los pequeños y medianos agricultores ejidatarios y productores privados, con la intención de mejorar sus condiciones de empleo e ingresar y satisfacer sus propias necesidades alimenticias, abastecer el mercado interno y, en lo posible, las demandas de exportación. Los constitucionalistas, al salir victoriosos de la Revolución Mexicana en el año 1920, se enfrentaron a un dilema. Una vez derrotados los ejércitos populares de Emiliano Zapata y de Pancho Villa, pensaron que habían ganado el derecho de construir un Estado postrevolucionario que reflejara sus intereses. A pesar de su deseo de crear un gobierno estable, los intentos de los constitucionalistas fracasaron. Sus propósitos de pacificar el campo resultaron fallidos, precisamente porque no entendieron ni las motivaciones de la protesta popular ni la manera como el pueblo entendía lo que era un gobierno legítimo. Los gobernistas fueron incapaces de entender el mensaje y fracasaron en su intento de derrotar militarmente a los cristeros. En consecuencia, arreglaron una tregua con la jerarquía católica. Sin embargo, el pacto se llevó a cabo entre las élites seculares y religiosas. No correspondió a la concepción de legitimidad que tenían los campesinos. Como la religión continuó alzada, la tarea de legitimar al Estado por revolucionario le correspondió al entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, veterano de la guerra contra los cristeros en Michoacán, su estado natal. Cárdenas se opuso a solucionar el problema militarmente y decidió utilizar educadores socialistas para pacificar espiritualmente a la región. Irónicamente, a medida que los cardenistas de Michoacán intentaban llevar a cabo su programa en la esfera de la vida cotidiana, provocaron en los campesinos el descubrimiento del usualmente invisible mundo de la justa conciencia política campesina. No obstante las muchas virtudes políticas que caracterizaban a la ideología campesina, los cardenistas poseían dos atributos de los que carecían los campesinos: el acceso al poder del Estado y la voluntad para utilizarlo. Esas características tuvieron una importancia crítica en la remodelación de la vida rural. La cristiada había roto la base ideológica tradicional del control. Los hacendados no pelearon al lado de los cristeros durante la guerra y la jerarquía de la iglesia traicionó a los campesinos de dos maneras: escapando y al último negociando con el Estado. Por esa época, Cárdenas ascendía a la presidencia y la autoridad de las élites locales se encontraba minada. Los campesinos armados bajo la bandera de la cristiada ya habían alterado la configuración política de Michoacán. Los cardenistas fueron cautivos de su propia visión del pasado. Mientras intentaban a través de su reforma agraria y de su programa educativo erradicar las viejas bases de materiales de diferencia, se rehusaban a creer que los campesinos se podían sacudir de sus hábitos de diferencia hacia el poderoso. Los cardenistas construyeron consecutivamente una ideología que hacía un llamado al control social, y luego procedieron a imitar las técnicas de control de las viejas élites. Ellos centralizaron particularmente sus esfuerzos de reconstrucción en el catolicismo campesino, el orden de la propiedad y el caciquismo. Primero, la noción de que los campesinos se habían forjado una concepción propia del catolicismo les fue completamente ajena a los cardenistas. Por el contrario, creyeron que los campesinos habían sido capturados por los sacerdotes a través de ardides que justificaban al antiguo régimen. Según ellos, los sacerdotes mantuvieron a los campesinos esclavizados mediante la construcción de edificios durante periodos de tiempo y objetos que poseían un significado sobrenatural a través de ritos, ceremonias y simbolismos. Por temor a la política obrera de Cárdenas, surgiría una corriente anticardenista dentro del ejército. La institución armada permanecería hasta el final obediente a las órdenes del presidente, y el secretario de guerra, Manuel Ávila Camacho, sería el sucesor de Cárdenas. Cuando decidió deshacerse de Calles, no le quedó otro camino que fortalecer a la presidencia, allegándose a la fuerza de los sectores populares. La reforma no tocó solo a la periferia, sino el corazón mismo de la agricultura comercial. Después del cardenismo, la agricultura mexicana no volvió a ser la misma. La gran propiedad heredada de la colonia y afianzada en el siglo XIX fue trastocada en su médula por virtud de la reforma agraria que se impulsó desde la presidencia de la República.